Hoy vamos a hablar del tercer trimestre del embarazo, el cual comienza a partir de la semana 27. Aquí los controles, el siguiente control será a las 3 semanas, en la semana 31. Posteriormente serán cada 2 semanas. Y a partir del último mes, es decir, a partir de la semana 36, serán cada semana, y esto va a ser así para prepararnos ya al parto de su bebé. Sabemos que ahorita estamos en una etapa de contingencia, en nuestro país y en todo el mundo. Todo es acerca del COVID-19. Por lo cual se recomienda poner especiales cuidado a personas mayores, inmunosuprimidas, aquellas con enfermedades crónico-degenerativas como sería la diabetes, la hipertensión y mujeres embarazadas. Es importante que aunque estemos en contingencia, ustedes como mujeres embarazadas continúen con el control de su embarazo, porque es la única forma de saber cómo se encuentran ustedes y su bebé. En CREAFAM tenemos una ventaja, somos una clínica privada fuera de hospitales, por lo tanto no estamos en contacto con pacientes de alto riesgo. Pero sin embargo, estamos tomando medidas adicionales. Estamos espaciando las consultas para que entre paciente y paciente nuestro personal pueda hacer una desinfección de todo el inmueble. Escritorios, sillas, ultrasonido, equipo que se pueda ocupar con ustedes y así disminuir el riesgo de contagio. Nosotros pusimos ya un dispensario, un desinfectante en la entrada, que lo tendrán que usar antes de pasar a la clínica. Ustedes verán que el personal va a cambiar, porque ya no vamos a tener a todos, sino que estamos espaciando al personal para que la mayor cantidad de gente esté en su casa. Todo esto es para que ustedes puedan llevar un adecuado control de su embarazo, ya sea que estemos llevando su embarazo desde un principio o que sean pacientes externas. No olviden realizar los estudios especiales, como son en el primer trimestre, que ya platicamos, el screening del primer trimestre, en el segundo trimestre el estudio morfológico y ahora en el tercer trimestre es la ecocardiografía fetal. Este es un estudio en donde nosotros revisamos el corazón de su bebé, en donde vemos que no tenga alguna malformación o un defecto anatómico ese corazón. Al mismo tiempo revisamos que lleve un adecuado crecimiento, que la placenta esté funcionando bien y esto lo valoramos con el estudio Doppler. También en el tercer trimestre va a ser importante para ustedes realizar sus estudios de sangre, como es una biometría hemática, una química sanguínea, el test para diabetes gestacional. Este estudio es muy importante y se tiene que hacer siempre a toda mujer embarazada. El examen general de orina, que este es muy importante para poder detectar así alguna bacteria que pueda provocar una ruptura de membranas o que se quiera adelantar el parto. Y así también detectar proteínas en la orina para evitar cualquier complicación del tercer trimestre. Es padrísimo ver cómo las mamás se esfuerzan por nutrir bien a su hijo. Y no solo de alimentos, sino de conocimientos a través de la estimulación temprana. Tocan su panza, cuando sienten pataditas para interactuar con él, y muchas incluso le ponen música clásica, con audífonos en la pancita para que las vibraciones y los sonidos lleguen hasta los oídos de su bebé. Pero aparte de los nutrientes y la estimulación como mamás, hay otras cosas muy importantes que pueden transferirle a sus hijos desde antes de nacer. La inmunización contra enfermedades. Así como los nutrientes atraviesan la barrera de la placenta y llegan hasta el bebé, también los anticuerpos de la mamá pueden llegar al bebé y protegerlos desde antes de nacer. Existen enfermedades como el tétanos que usualmente son mortales si el bebé los contrae en los primeros meses de vida. Por favor anótenlo, no esperen más. Entrando al tercer trimestre, si aún no se han vacunado, es momento de ponerse 2 vacunas, una contra la influenza y la DPT. Esta es contra difteria, tosferina y tétanos. Así se protegen ustedes y protegen a su bebé desde el nacimiento. Recuerden que aún así deben seguir la cartilla de vacunación de su hijo. En el tercer trimestre van a empezar a notar las molestias del peso de su bebé. También van a notar una mayor cantidad de dolores de la espalda. Van a tener dificultad para respirar, van a tener taquicardia, fatiga, sofocos. También van a encontrar que las pataditas y los movimientos del bebé empiezan a ser dolorosos. Pues ahí lo único que podemos hacer que es un poco de masaje, cambiar la posición, ponerse en posición de gateo, les puede ayudar a liberar esa tensión que está generando el bebé. Así como las contracciones de Braxton Hicks, que esas son comunes en el tercer trimestre. Estas contracciones tienen la característica de ser no dolorosas, en donde la pancita se pone muy dura, pero dura pocos segundos. Estén tranquilas, no quiere decir que el bebé se esté adelantando, en realidad es la forma en la que el cuerpo se está ejercitando y preparando para el nacimiento. Si bien son algo natural, a muchas mujeres les molestan o pueden estresarles sentir estas contracciones. Algunas recomendaciones para disminuirlas son cambiar de posición. Si estaban sentadas, pararse. Si estaban recostadas de un lado, cambiar al otro. Siempre es importante no estar en la misma posición más de 30-40 minutos. Cambiar el nivel de actividad. Si estaban caminando, pues descansen un rato.
Si estaban acostadas, pues levanten y caminen un poquito. Si tienen tiempo, pueden intentar relajarse con una ducha, un masaje, música o incluso dormir una siesta. Hay una enfermedad en el embarazo que se presenta habitualmente en el tercer trimestre, la cual es de mucho riesgo para ustedes. Esta es la preeclampsia. ¿Cuáles son esos síntomas que ustedes pueden detectar en un principio que pueden ser de alarma? Es dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa como es ver lucecitas, así como hincharse. Empiezan a retener más líquidos en sus piernas, en sus manos. Al mismo tiempo que ustedes noten una disminución en la cantidad de orina, que empiezan a tomar mucho líquido pero hacen poca pipí. Estos son datos de alarma junto con la presión alta. El más importante siempre va a ser la presión alta. Si ustedes tienen una presión por arriba de 130/90, es indispensable avisarle a su médico para que éste pueda realizar los estudios oportunos, que son análisis en sangre y el examen de orina. Ahorita es momento de prepararse para el nacimiento de su bebé. En CREAFAM practicamos el parto y cesáreas humanizados. Esto quiere decir que ustedes, como mamás, están empoderadas para decidir cómo quieren que sea este momento. Si quieren estar solas, si quieren que las acompañe su pareja o alguien más. Si desean usar o no usar analgésicos. Todo claro está, mientras las circunstancias de salud suyas y del bebé lo permitan. Cuentan con el apoyo de todo nuestro personal para que este sea un momento único, especial y lleno de acompañamiento. En cuanto nace el bebé, lo primero es tener el contacto piel a piel con la mamá y el papá. Esto va a ayudar a crear un vínculo afectivo, mejorar el apego y estimula la lactancia inmediata. Tradicionalmente, se corta inmediatamente el cordón umbilical. Nosotros realizamos el pinzamiento oportuno del cordón umbilical, o bien conocido como pinzamiento tardío. Esto quiere decir que esperamos al momento de que la arteria deja de latir, es decir, deja de pasar sangre de la placenta hacia el bebé. Ese es el momento ideal para hacer el pinzamiento y el corte del cordón umbilical. Al mismo tiempo que todo nuestro equipo médico se encuentra revisando que todos los indicadores de salud del bebé y la mamá estén en orden. A partir de ese primer día, con su bebé en brazos, podríamos decir que el control materno-fetal ha terminado. Pero la verdad es que nunca dejamos de pensar en ustedes. Sigue siendo una gran alegría cada vez que vienen a visitarnos, o cuando me mandan fotos de su bebé en su cumpleaños, o cuando alguno de ellos, más que bebés, ya son adolescentes, y me sigue emocionando ser parte de esa historia. Muchas gracias por acompañarme en esta serie de videos con los 3 trimestres del embarazo. Recuerden que en CREAFAM los esperamos, ya sea que apenas quieran comenzar con una consulta preconcepcional o que ya estén preparándose para recibir a su sueño cumplido.